Bien, el día de hoy vamos a estar trabajando con una herramienta que nos van a permitir generar una mezcla entre distintos objetos, ¿sí? Se le llaman herramientas de fusión. Cuando nosotros vamos a crear un proyecto estándar, pues solamente para mostrarles. Yo, por ejemplo, tengo un objeto y si yo quisiera crear más elementos iguales, ya sean rectángulos, polígonos, en el caso de los rectángulos teníamos la posibilidad de utilizar la herramienta de cuadrícula rectangular, donde le indicamos cuántas divisores horizontales y cuántas divisores verticales. Entonces podíamos tener una cantidad X de rectángulos, pero estas piezas iban a estar una al lado de la otra. En este caso yo quisiera otras piezas que, por ejemplo, estén a una distancia. Dice, bueno, de acá hasta acá quiero que se generen una X cantidad de figuras en el proceso. ¿Y qué pasa si la figura tiene un tamaño distinto? Entonces, en este caso vamos a poder hacer lo siguiente. Vamos a seleccionar, vamos a buscar la herramienta, vamos a ir hasta aquí, debajo del cuentagotas, herramienta fusión. En el momento que estamos en la hoja nos aparece un determinado icono y cuando nos posicionamos sobre los elementos, a ese icono se le agrega como una pequeña crucecita, una X. Entonces hacemos un clic en un objeto para marcarlo y un clic en el otro elemento. Voy con la herramienta mover y acá tenemos, si yo por ejemplo arrastro cualquiera de estas figuras que está en el medio, me muestra una vista previa de la figura inicial que armé a la izquierda y después la figura chiquita a la derecha. Pero se está moviendo todo en conjunto, todo como un bloque. Esto es si yo lo selecciono de cualquiera de estas nuevas formas que se acaban de crear. En cambio, si yo por ejemplo arrastro el punto final o arrastro ya sea el punto inicial o el punto final, podemos modificarlo. ¿Cómo lo vamos a hacer? Haciendo doble clic, entramos en el grupo de fusión y ahora podemos desplazar los elementos de manera individual. Ya sea desplazarlos, cambiarles el tamaño, automáticamente se va a estar viendo el cambio. Girando los elementos, por ejemplo acá, bueno, se deformó todo. La función que estaba armada, pero se hizo una transformación, un cambio. No solamente funciona con rectángulos, sino que cualquier otro elemento que nosotros tengamos dibujado también va a generar una fusión. Vamos acá a fusión, hacemos un clic en un objeto y un clic en el otro. Entonces me va mostrando los pasos que va realizando para convertirse del objeto A al objeto B. Esta cantidad de elementos se pueden personalizar y podemos decirle, bueno, yo no quiero que se generen 3 figuras, quisiera que se generen más cantidad de figuras. Supongamos que la estrella tiene más puntas. Y acá tengo el polígono. Fusión, pic, pic. Todo por defecto, en este caso son 3. Voy a hacer un clic acá adentro y desde el menú Objeto vamos acá donde dice Fusión y me voy al panel que dice Opciones de fusión. Eso lo que me va a permitir es acceder al cuadro de diálogo de opciones de fusión para ver las modificaciones que podemos realizar. Importante siempre activar la opción de previsualizar para saber qué es lo que está ocurriendo dentro de mi proyecto. En la opción de espaciador
Al momento de desplegarlo, tenemos tres opciones. En este caso, como los objetos tienen todos el mismo color, no hay ninguna diferencia. O sea, si yo tengo activado suavizar color. Por el contrario, si me voy a la siguiente opción, que son pasos especificados, acá me aparece el número 3, que son la cantidad de figuras que se generaron entre una y otra. Yo este valor lo puedo cambiar, puedo ponerle por ejemplo 20. Pero ¿cómo hago para visualizarlo? Lo que tenemos que hacer es activo, fíjense que lo desactivé y lo volví a activar para poder previsualizar los cambios. Si me muevo acá dentro del cuadrito de valores, por ejemplo hago un clic y voy moviéndolo con la ruedita del mouse, ahí podemos ver cómo a medida que va aumentando se va actualizando en el momento. Y ponemos OK. Entonces acá tenemos las figuras. Hago doble clic si quiero hacer cualquier modificación, pero hay que recordar que solamente podemos modificar lo que es el punto inicial y el punto final. Voy a hacer doble clic afuera. Podemos ver no solamente que están los elementos, sino que tenemos una línea recta que conecta un objeto con el otro. Voy a hacer doble clic para acceder al grupo de fusión. Voy a hacer un clic acá donde está la línea y voy a ir con la herramienta de selección directa. Porque voy a hacer un clic en este nodo, lo voy a suavizar para poder crear una curva. Voy a hacer un clic acá, también lo voy a suavizar. Entonces podemos ver cómo podemos cambiar lo que es el trayecto de la figura. E incluso si yo quisiera podría ir con pluma y agregar otros puntos acá. Agrego un punto y lo puedo modificar. No solamente podemos modificar el trayecto, sino que, por ejemplo, si le asignamos colores, vamos a cambiarle el color, podemos ver cómo va cambiando también lo que es el color y se va adaptando al nuevo trazo. Entonces se genera como una especie de degradado. Acá de verde va cambiando hasta transformarse en naranja, o naranja va cambiando hasta transformarse en verde. Depende cómo se quiera ver. En este caso el polígono es el que está delante, así que comenzaría de naranja hasta llegar a verde. Entonces, esta es la herramienta de fusión. Podemos mezclar o fusionar distintos elementos. Acá tengo poquitos objetos, pero yo tranquilamente también podría hacer lo mismo con los textos. Vamos a usar la fuente Arial. Black. Ejemplo. Acá lo tengo de un color. Y voy a hacer un duplicado y lo voy a colocar acá. Vamos a cambiarle el color. Le voy a poner un color gris, porque quiero que veamos lo siguiente. En este caso, esta nueva figura quedó por encima de la otra. Vamos a hacer la fusión. Vamos con fusión, clic en el texto y clic en el objeto. Si yo quiero más, siempre tenemos que hacer un clic acá adentro, o sea, tiene que estar todo el bloque seleccionado. Menú objeto, fusión, opciones de fusión. Acá voy a cambiarle a pasos especificados y voy a previsualizar para ver los cambios. Entonces acá tenemos lo siguiente. Yo había seleccionado con la herramienta de fusión, hice clic primero en este objeto y después hice clic en el objeto siguiente. Voy a volver a repetirlo. Vamos a poner el ejemplo. Vamos a cambiarle el color, voy a ponerle otro distinto. ¿Sí? Este está por encima. Y ahora voy a decir que los voy a fusionar. Voy a seleccionar el azul primero
y después voy a seleccionar el otro. No hace falta entrar en el modo de opciones de fusión, igualmente voy a entrar para que se vea mejor. Pasos especificados, que podemos ver que el objeto está no importa el orden en que yo seleccione para hacer la fusión. Este elemento, como fue el último creado, por una cuestión de orden, siempre va a estar por encima del otro objeto. Entonces, si yo quisiera cambiar esto, tendría que decirle, bueno, este elemento va a estar por encima de todo. Hago doble clic para entrar en el grupo fusión y digo que este texto, menú objeto, organizar, lo vamos a traer al frente. En el momento que lo traemos al frente y le cambiamos el orden de creación, este elemento pasa a fusionarse con el siguiente. Vamos a hacer lo mismo acá, voy a hacer doble clic, objeto, organizar y traer al frente. O sea, la forma en que el orden que nosotros utilizamos para crear los objetos es importante porque dependiendo de qué elemento dibujamos primero, el resultado siempre va a ser distinto. Voy a cambiarle el relleno, lo voy a pasar a blanco. Entonces la palabra que se encuentra al final prácticamente desapareció porque era de color blanco, pero el resto todo se fue mezclando. Se consiguió un efecto tipo fantasma. Vamos acá, opciones de fusión y vamos a seguir aumentando. Y ahí quedó mejor. Ok, ahí lo tenemos. Simplemente con una sola palabra la duplicamos y conseguimos este efecto que se encuentra acá. Siempre que tengamos que hacer algún cambio, lo más recomendable es hacer doble clic sobre el elemento, hacerle un clic y ahí lo podemos corregir. Si yo le quiero cambiar el color, si le quiero asignar un contorno, le puedo hacer un trazo. En este caso, el trazo también está en el otro elemento. Acá, por ejemplo, dice ninguno, pero si yo, por ejemplo, le pongo naranja, ahí hace la mezcla también entre lo que son los trazos. De celeste va cambiando el color hasta llegar al naranja. O sea que no solamente se afecta lo que es el color de relleno, sino que también afecta a los trazos. ¿Cómo vamos hasta acá con la herramienta de fusión? ¿Alguna duda? Muy bien. Vamos a dibujar otros elementos. No solamente van a ser dos objetos, yo podría tener tranquilamente varios elementos. Vamos a cambiarles el color. Entonces yo voy con la herramienta de fusión, clic en un objeto, clic en el otro y clic en el otro. A medida que voy haciendo clic en los siguientes elementos se van agregando. Después voy con selección directa y podemos corregir los puntos. Esto es siempre y cuando yo lo quiera hacer con curva. O si no, en vez de ir con selección directa, un clic, puedo ir con la herramienta pluma y elijo la opción convertir punto de ancla. Y ahí lo tengo.
Dentro de Classroom nos vamos a encontrar con el primer PDF que dice 1, herramientas de fusión, donde nos muestra cómo es que se utiliza esta herramienta, un par de ejemplos. Estos son dos objetos iguales, lo único que cambia es el tono de color. Y acá en este caso más o menos lo mismo, son dos elementos que uno es más pequeño y el otro es más grande. Hasta acá habíamos visto cómo hacer la fusión entre varios elementos. Pero cuando nosotros accedíamos al panel de fusión teníamos otras opciones. Por ejemplo, vamos a hacer acá una estrellita. Y vamos a hacer otra estrellita por acá. Vamos a hacer una fusión entre estas dos. Fusión acá y fusión acá. Y vamos a generar una curva. Convertir punto de ancla. Convertir punto de ancla. Entonces acá tenemos una curva. La idea sería que las estrellitas siguieran y se comporten según la dirección del trazo que tenemos. Cuando vamos al menú objeto y entramos en las opciones de fusión, vamos a poner pasos especificados, vamos a poner un par de estrellas más. Ahí está. Acá abajo tenemos dos botones que nos permiten cambiar la orientación de los elementos. Por defecto tenemos activada la primera opción, que lo que hace es conserva la alineación original de cada uno de los objetos y se alinean con respecto al documento. O sea que en este caso siempre se van a estar alineando de manera recta. O sea que no se alinean según la dirección del trazado. Entonces cuando hacemos un clic en el segundo punto, ahí sí estamos alineando a los elementos según la orientación que tenga nuestro trazado. Todo va a depender de qué opción seleccionamos. Y obviamente como queremos que quede, si queremos que todas las estrellitas queden derechas, entonces ahí sí, dejamos activada la opción por defecto. Pero si queremos que las estrellitas sigan el recorrido, entonces cambiamos la orientación y ponemos OK. Ahí estaría. Entonces acá va siguiendo según la orientación de mi trazo, van girando levemente las estrellitas. Acá más abajo se está explicando exactamente lo mismo que vimos recién. Si quiero controlar la cantidad de pasos, tengo que acceder al panel de opciones de fusión. Y después acá tenemos como un pequeño resumen de qué es lo que hace cada una de estas opciones. Mientras que nosotros tenemos la posibilidad de indicarle cuántos elementos se van a estar creando. Nosotros podemos especificarle la distancia que tiene que haber entre cada uno de ellos. Si yo, por ejemplo, hago un rectángulo, voy a desplazarlo un chiquitín hacia el costado, vemos que acá por el eje X, que es el que se modifica, vamos al menú ventana, transformar para que lo veamos bien. Este elemento está acá, se encuentra en esta posición dentro del eje X. Al haberlo desplazado hacia la derecha, aumenta el valor del eje X. Si yo lo desplazo en dirección hacia arriba, fíjense que el eje Y está
igual, tanto en un cuadro como el otro, porque simplemente lo que hice fue desplazarlo hacia los costados. En cambio, si yo lo desplazo hacia arriba o hacia abajo, ahí recién va a estar cambiando el valor de este eje. Ahora, ¿qué pasa si vamos acá a cambiarle de ancho? Voy a decir que tenga 6 centímetros y este también. 6, 6, perfecto. Vamos acá, fusión, pic, un clic acá, un clic acá y me voy al menú objeto, fusión, opciones de fusión. En vez de pasos especificados, le vamos a indicar distancia especificada. Entonces le podemos dar un valor en milímetros diciendo, bueno, ¿cuánta va a ser la distancia que tiene que haber entre uno y otro? Entonces, si yo, por ejemplo, le pongo que tiene que haber una distancia de 6 milímetros, entonces van a quedar todos más o menos con esta distancia. Tiene una muy leve separación acá al inicio, pero prácticamente da la impresión que acá es un poquito más que de este lado. Entonces acá le estamos indicando y le decimos, bueno, la distancia entre todos, entre este y este, es de 16 milímetros. Entre este y el otro, 16, 16, 16. Entonces tenemos un poquito más de control en la distribución de los elementos. Y vamos a ponerle OK. Entonces ahí vimos las opciones correspondientes para lo que es el panel de opciones de fusión. ¿Quedó alguna duda hasta acá? ¿Algo que se quiera consultar? Muy bien. Hola Brian, ¿cómo estás? Buenas tardes. Bien, aquí. Un poquito más para abajo tenemos algunos ejemplos de fusión. Vamos a hacer una captura de pantalla. Vamos a copiarlo. Copiar. Y acá en Illustrator vamos a pegarlo. Acá tenemos una línea recta. Y después esto que está acá lo puedo diseñar. Voy a armarlo con pluma. Convertir punto de ancla. Vamos a cambiar los colores. Este es azul y el otro es verde. Vamos a fusionarlos. Fusión. Un clic en un objeto, un clic en el otro. Fusión, opciones de fusión, pasos especificados. Vamos a ponerle pocos pasos para verlo. Previsualizar. Bueno, entre todo, más parecido que el otro me quedó.
Esta parte de esta acá se puede modificar, ya que se puede hacer con la herramienta selección directa. Hacemos un clic y se va cambiando. Esto es lo de menos, pues depende de la curva que se le va dando al objeto. Pero cualquier cambio que hagamos lo podemos previsualizar. Acá voy a hacer lo mismo, una captura. Vamos a copiarlo y lo voy a pegar acá. Vamos a armar con pluma. Selección directa. Y un trazo que no tiene. Le sacamos el relleno y ahí queda. Estaría. Y esto que está acá lo puedo armar también con pluma. Y acá me faltó esta. Ahora sí. Convertir punto de ancla. Y vamos a hacerlo redondito. Este no sé cómo va a quedar porque no está muy redondo. Está demasiado grande. Bueno, vamos a fusionarlo. Este con este. Fusión. Opciones de fusión. Pasos especificados. Voy a dejarlo en 33. Les voy a cambiar el color porque no veo nada. Naranja. Y a este que está acá vamos a ponerle verde. Vamos acá, selección directa. A ver si esto se estira. Todo depende de cómo se hayan hecho las curvas de los objetos. Esto va a estar más abierto o más cerrado. Si yo quiero continuar y ponerle más pasos, siempre desde el menú objeto, fusión, ya podemos continuar añadiendo.
Previsualizamos y le continuamos agregando más pasos o menos pasos. Después tenemos esta otra pieza que está por acá. Y después la otra montañita. Punto de ancla, curva. Lo mismo, he cambiado los colores. Y fusión. Opciones de fusión, previsualizar, pasos especificados. Empezamos con un valor chiquito. Bien, este quedó distinto, porque se está fusionando este punto que está acá. Vamos al de color para verlo bien. En amarillo. Acá. Este punto se tendría que estar fusionando con este otro. Y este otro punto con este otro. Y acá en el diseño que tengo yo se está fusionando este punto con este otro. O sea, esta línea con esta otra. Y esta línea se está fusionando con esta otra. Que algo así más o menos debía pasar con las otras líneas que no llegaron a quedar bien terminadas. Vamos a cambiar, a ver, la orientación. Fusión. Invertir de frente a fondo. Ahora sí. Ahí ya tenemos el frente. Y ahí ya tenemos el fondo. Esto, a ver si lo puedo cambiar hacia atrás. Ahí quedó atrás del objeto. Ahora quedó mucho mejor. Y ahora sí, este punto se está fusionando con este otro. Y este punto se está fusionando con este otro. Ese ya está. Y el último que queda es esta otra figura.
Bueno, me quedo un poco lejos. Vamos a acercarlo. Y ahora vamos a correrlo un chiquitín para que quede pegadito. Bueno, vamos a ver cómo queda este. Vamos a darle colores distintos para saber qué dirección está tomando cada una de las puntas y si se fusionan correctamente o no. Objeto, fusión, opciones de fusión, pasos especificados. Empecemos con 20. Tenemos acá, esta es la parte que está de amarillo. Y se cruza con esta otra parte que está acá. O sea, en apariencia parece que está bien, pero siento que en esta parte está como distinto. Como que el rojo tendría que estar delante del verde, y acá el verde está delante del rojo. Vamos a ver si lo podemos invertir. Hacemos doble clic para entrar en el grupo de fusión. Vamos a invertir frente al fondo. Acá queda el rojo al frente, pero no queda muy bien. Queda mejor de la otra parte, de la otra forma. Ahora sí. Entonces lo que tengo que cambiar acá quizás es este cruce. Ya que esto va a depender de la curva que se haya realizado. Vamos a ponerle todo de un mismo color. Esto también de un mismo color. Si ustedes lo quieren dejar con colores distintos, no hay ningún problema.
Esto voy a dejar así con 2 tonos de color. Pero así es como trabajarían las opciones de fusión. Mezclamos 2 elementos, que no necesariamente tienen que ser iguales. Lo que sí siempre hay que ir controlando es el orden en que se van dibujando y cuáles serían los puntos iniciales y los puntos finales de cada uno de ellos. En sí, en general, ¿alguna duda con las opciones de fusión? Excepto las líneas que se rompieron. Aquí. Bien. Bien. Después, esto voy a sacar. Práctica número 2. Acá donde tenemos el inicio. Se hace como una letra. Y el objetivo sería llegar a este diseño. Así que vamos por partes primero. Como es un PDF, vamos a seguirlo. Me dice que con pluma creamos esta figura. Así que vamos a hacer una captura. Así me aseguro de tener una pieza similar. Este después ustedes lo guardan, yo esto lo voy a eliminar. Lo anterior es solamente un... O sea, no, este sería el ejercicio de tarea que después tienen que entregar. Lo anterior es para que practiquen con las herramientas de fusión, nada más. O sea, no es una actividad que tienen que entregar. Entonces vamos con pluma. Y vamos a darle un trazo. No quiere. Ahora sí. Bien. Más o menos ahí lo tenemos. Después vemos si hay que hacerle alguna corrección. Duplicamos la Z y la colocamos un poco más abajo. Entonces con Alt presionado lo puedo trasladar para bajarlo un chiquitín más. Seleccionamos la herramienta fusión y hacemos clic en las figuras para fusionarlas. Herramienta fusión, clic en una y clic en la otra. Objeto, fusión, opciones de fusión, pasos específicos. Y ahí más o menos me dice, puede ser 15, puede ser más, puede ser menos. Yo voy a dejar ahí en 15. Después me dice que con la herramienta selección directa comenzamos a mover los puntos para que queden abiertos de esta forma. Así que voy a hacer una captura de esta partecita. Copiar. Y pegar. Entonces acá tenemos lo siguiente. Vamos con selección directa. Vamos a hacer un clic acá. Esta curva que está acá, como es la que se encuentra acá arriba, vamos a bajar esto un poquito más. Así en esta apertura. Y este vamos a llevarlo hasta acá. Y este un poquito más para esta dirección, o sea, lo estamos cruzando.
Y después lo mismo acá con este. Acá tenemos la curva y acá después tenemos la apertura. Vamos a estirar esto un poquito más para allá. Ahí me gusta un poco más. Esta línea un poco más para afuera y esta un poquito más para adentro. Después, paso siguiente, vamos a crear el resto de las letras. En este caso se utilizó la letra E dibujada. Repetimos los pasos 2, 3 y 4. Que quiere decir que vamos a hacer esta E que se encuentra acá. Y después haremos un duplicado y usamos las herramientas de fusión para mezclarlo. Así que vamos a copiar esta parte y vamos a pegarlo. Para hacer esta E podemos hacerlo con pluma. Voy a activar acá para poder ver el color del trazo, porque si no se me pierde. No importa si queda más o menos, porque después tenemos que modificarlo. Las curvas no quedaron muy bien, pero después las puedo editar. No es que este va a ser el resultado final. De este mismo queda medio raro este punto. De este mismo que está acá, como son las dos letras iguales, vamos a hacer un duplicado. Pero de este voy a terminarlo. Vamos con pluma, hago un clic en el último punto ahí lo tengo, selección directa. Mantenemos presionado siempre y arrastramos para que la curva quede un poco mejor.
Listo. Vamos a hacer una copia. La curva de esta que está acá no es tan pronunciada. Vamos a bajarlo un chiquitín. Bueno, yo creo que ahí estaría. Opciones de fusión. Este con este. Y este con este otro. No queda bien. Vamos a darle rojo. Y esto vamos a darle otro color distinto para ver cómo se está haciendo la mezcla y si se está mezclando bien. Esta fusión con este otro objeto. Ahora sí. Ahí se están mezclando estos dos. Ahora lo mismo, este objeto con este otro. Ahí quedó. Opciones de fusión. Pasos especificados. Igual que en el anterior, vamos a ponerle poquitos pasos para empezar. Creo que eran 15 o 16. De este no voy a hacer prácticamente ninguna modificación, pero igualmente vamos a corregirlo un poquito para que no quede tan recto. Con selección directa. Lo cambiamos un poco. Le da una apariencia distinta. Selección directa, cualquier modificación que quiera hacerle. Siempre activamos selección directa para ingresar en el grupo y editarlos. Voy a voltear la hoja, ajustar documento. Vamos a poner en horizontal, así entra todo perfecto. Bien, acá me dice que tengo que ir a Photoshop para poder conseguir este efecto de transparencia que tenemos acá,
estas partes, más que nada en la Z y después en este elemento, para que quede así un poco borroso. Pero vamos a hacer lo siguiente. Bueno, primero le voy a cambiar los colores. Doble clic. Vamos a ponerle azul y rojo. Esto por un lado. Vamos a guardarlo. Vamos a poner como nombre Zen. Y acá lo que voy a hacer para darle ese efecto, que es como un degradado, vamos a ver cómo queda igualmente. Vamos con la pluma. Voy a hacer una forma. Y le voy a colocar, sin trazo, un degradado que sea de blanco a transparente. Vamos a hacer un clic en el relleno, uno solito para activarlo, y ahora sí, degradado. Y esto le vamos a reducir la opacidad. Vamos a agregar acá más puntos. Y ahí va como desapareciendo y se va desvaneciendo. Entonces tenemos blanco de un lado y transparente del otro. Entonces hace ese efecto de desvanecimiento. El efecto varía según el formato que tiene la figura. Y después lo mismo del otro lado. Fíjate, solamente haciendo una formita ahí con pluma. Acá en este caso va a tener que ser al revés. Ah, ahora sí. Y ahí queda. Y de a poquito como que se va desvaneciendo.
Con Photoshop después es mucho más sencillo porque se utiliza un borrador para ir eliminando estas partes y que quede un poco más transparente, pero más o menos acá podemos darle una falsa ilusión de transparencia. Bien, el ejercicio lo quería hacer para que les quede en la clase grabada, cosa si hay alguna duda. Después pueden ir viendo el videito. ¿Alguna duda en general con este ejercicio? Ok. Bien. Bien, acá tenemos una imagen, son todos dibujos, donde nos encontramos acá con una lámpara. Después acá tenemos una cortina, que la cortina la vamos a realizar con las herramientas de opciones de fusión. Tenemos una figura y después fíjense que esta misma figura se está repitiendo un montón de veces. Entonces en un momento tenemos que repetir una misma pieza varias veces. Ahí podríamos hacer uso de las opciones de fusión. Y vamos a estar haciendo todo lo que es el diseño del escritorio, la persona. El reloj, quizás podríamos traer el reloj que ya teníamos hecho para no tener que volver a realizar el mismo dibujo. Así que vamos por partes primero. Lo más importante, traer el diseño. Así que un nuevo documento en horizontal. Y acá voy a traer la foto. Una vez que traemos la foto, a continuación vamos a las capas, bloqueamos donde se encuentra la imagen y creamos una capita nueva. Para poder colocar un color de fondo, dibujamos primero un rectángulo que me va a estar ocupando todo el fondo y le cambiamos el color de relleno. Con el relleno activado, vamos al cuentagotas y hacemos un clic. Vamos a eliminarle, ¿tiene trazo? No, no tiene. Esta dice ninguno. Empezamos con el cortinado. El fondo lo bloqueamos y creamos siempre una capa nueva. Para las cortinas haremos rectángulos. Y lo que vamos a hacer es con selección directa, un clic en este punto y desplazarlo un chiquitín hacia adentro. Entonces ahí ya tenemos la figura. Ni siquiera necesitamos usar acá pluma para dibujarlo de cero. Hicimos el rectángulo, le cambiamos la dirección de los puntos y ya estaría. De este también, relleno activado, cuentagotas y hacemos un clic en el color de fondo. Ahí tengo otra armada y vamos a fusionarlo. Un clic acá, un clic abajo, fusión, opciones de fusión, previsualizamos y le indicamos pasos especificados y vamos a decirle cuántos hay. Alrededor de 23. 23 o 22. Listo. Y después tenemos acá directamente un rectángulo que al ser del mismo color va a dar la impresión como que está todo unificado. En realidad no está unificado, simplemente son del mismo de color las piezas.
Después, detrás de lo que es la cortina, tenemos la foto, que es como una ciudad. Que únicamente vamos a darle un color y le vamos a cambiar el orden. Listo, nada más. Después traemos una fotito y la colocamos ahí dentro. Podemos utilizar incluso máscara de recorte para que la foto se ajuste al tamaño de este recuadro. Vamos a achicarlo un poquito de acá y ahí se achicó todo. Después acá tenemos la base. Vamos a ir guardando por las dudas, oficina. Acá tenemos un rectángulo con borde redondeado. Si se fijan en la parte inferior, tiene un borde redondeado. Y esto llega hasta acá abajo. Para poder redondear solamente esta esquina que se encuentra acá, vamos a hacer lo siguiente. A ver si me conviene usar rectángulo con borde redondeado. Es demasiado redondeado. Vamos a disminuir el radio. Ahí podría ser. Ahí está. Esta parte mucho no importa, porque después lo que vamos a hacer es lo siguiente. Para sacar esta curva, vamos con eliminar punto de ancla y lo vamos sacando. Y esto que está acá, en vez de ser un nodo suavizado, vamos a hacerle, así lo podemos convertir en una esquina. Y después trasladamos los puntos. Pero sigue generando esta curva. Vamos con convertir punto de ancla. Y hacemos un clic. Ahora sí, ahí se eliminó directamente la curva. Vamos acá. Este punto más o menos tiene que estar a la altura del otro. Este punto lo eliminamos. Y con convertir en punto de ancla hacemos un clic y ahí borré esta esquina. Y me quedó solamente esta sección un poco más redondeada. Esta sería una opción para poder conseguirlo. Vamos a cambiar el color. La otra opción sería dibujar directamente el rectángulo y hacer las curvas acá adentro. Iríamos con pluma, un punto acá, un punto acá, y con selección directa vamos a suavizar el nodo, el punto, perdón. Convertir punto de ancla, vamos para ajustar mucho mejor la curva. Y ahí queda. ¿Sí? Son dos opciones distintas de llegar exactamente al mismo resultado. Este queda un poquito más alto, pero es porque hay otro rectángulo que lo que hace es simular una sombra. Y es un rectángulo directamente. Podríamos hacer lo siguiente. Lo más sencillo sería hacer el rectángulo, si no, la otra opción es trazar una línea recta y crear un grupo de pintura interactiva. Pero en este caso, como
esta parte que está acá, esta esquina es recta y esta otra esquina también es recta, entonces no vamos a tener ninguna dificultad. Ya si de repente esta esquina superior tuviera una curva, como se encuentra acá abajo, entonces ahí sí, me convendría tener mejor una línea para poder pintar estas secciones nada más, ¿no? Pues si no, yo tendría que dibujar un rectángulo chiquito y volver a dibujarle esta curva a ese nuevo rectángulo. Entonces, como acá es sencillito, vamos a usar un rectángulo simple. Sacamos el trazo, cuentagotas. Acá está el relleno de adelante. Y listo. Sí, igualmente considero que sigue quedando demasiado alto, no hay problema, se puede achicar más. El problema que tenía achicarlo era que me modifica la curva. Entonces, para que eso no ocurra, ¿qué hacíamos? Usamos la opción de selección directa. Selección directa, marco este punto, marco el otro punto también y desplazo hacia abajo. Entonces, de esa manera, como solamente estoy moviendo los puntos de arriba y los de abajo, fíjense que la curva se mantiene intacta. En cambio, si yo uso transformación, lo que es la parte de transformación libre, cuando quiera achicarlo, ahí la curva se redujo a nada. Entonces, siempre que lo achiquen, tengan mucha precaución. Vamos a colocarlo y vamos a dejar una pequeña separación acá. Y ahí ya más o menos tengo la ventana. Es un poco más grande, así que Shift presionado. Puedo hacerla un chiquitín más grande, pero no demasiado. Quizás me convendría hacer un cortinado un poco más extenso. En vez de que tenga los 16, que tenga un poquito más. Estos dos objetos, como tienen que ir acompañados, tienen que ir juntos, los vamos a agrupar. Menú objeto, a agrupar. De esa manera sabemos que no se nos van a desarmar. Más o menos hasta acá podría ir. Y vamos a fusión, opciones de fusión. Vamos a darle un poquitito más. Un total de 26. Y ahí lo guardamos. Bien, ahora vamos con el escritorio. En este caso quizás me conviene trabajar acá en la hoja directamente para tener un margen de espacio. Sería más o menos de acá. Con un rectángulo puedo trazar más o menos las dimensiones que va a tener. Ahí podría ser. Vamos a ponerle un borde. Vamos a sacarle el relleno, porque esta caja es simplemente una guía, ¿sí? Una referencia, como para decir, bueno, la mesa va a ir en este espacio. Y de ese espacio no me tengo que pasar. Ni tiene que ser ni más grande que esto, ni más chiquito que esto. Igual que en el caso anterior, tenemos un rectángulo que tiene otro rectángulo por encima.
Vamos a activar el relleno, cuentagotas, y acá otro rectángulo por encima. Este lo trasladamos. Y estiramos con los dos juntos seleccionados. Fíjense con algo tan pequeñito como logramos hacer directamente en la mesa. Esto va a ser un poco más finito. Siempre guardar cada tanto. Vamos con las patitas. ¿Cómo vamos hasta acá? ¿Alguna duda? ¿O que quieren consultar con respecto a la escena de la oficina, las persianas? Bien. Ok. Después acá tenemos otro rectángulo que es similar a esta base. Así que puedo hacer una copia. Y parece que es un poquito más alta. Pero tiene el mismo color de las cortinas. Así vamos a hacer un poquito más alto. Y tiene el mismo relleno de las cortinas. Las cortinas, esto tendría que estar en otra capa distinta. Acá se ve demasiado parecido, así que vamos a asegurarnos que quede un poco más abajo. Más o menos por acá. Bueno, veamos. Esto que está acá tiene que estar en una sola capa. Ventana, capas. Vamos a hacer una capa nueva. Cortar, pegar en el mismo lugar. Vamos a ponerlo acá atrás. Vamos a poner cortinas. Y listo. Así trabajo tranquila con la mesa. Y sé que están en capas por separado. Bien, ahora las patitas. Son dos rectángulos también. Esto es un falso efecto 3D. Pues si se fijan es todo plano. Son dos rectángulos nada más. Después en otro capítulo vamos a ver cómo trabajar también con isométricos, que es otra técnica que da la ilusión de una perspectiva. Como si el objeto estuviera diseñado en 3D, pero en realidad no lo está. Color de relleno. Y un color un poco más oscuro. E incluso casi un poquito más oscuro que el fondo o similar al fondo. Un chiquitín más oscuro. Esta patita es igual de este otro lado.
después lo mismo del otro lado. En vez de volver a dibujarlas, las voy a seleccionar y les voy a hacer el efecto espejo. Vamos a trazar una línea guía. Vamos a reflejarlo. No sé si reflejarlo porque la sombra es la misma dirección, no es un duplicado nada más. No hace falta reflejar nada. Alt presionado, Shift y arrastramos. Sencillo. Las cortinas pudieron haber sido más anchas ahora que las veo, pero después lo cambio. Esto tendría que llegar un poquito más para acá. Bueno, patitas listas, pero me está faltando esta sombra que se proyecta de este lado. Que en realidad no es más que un rectángulo que tiene el mismo color de relleno que la sombra. Llega hasta acá. Vamos a decirle que va a tener este mismo relleno y con selección directa lo que hacemos es cambiarle la posición de uno de los puntos. Después de este mismo se hace un duplicado para aplicar en la siguiente y con selección directa subimos un poquito más estas sombras. Ahí estaría. Y después acá es lo mismo. Hacemos un duplicado. Este es un poco más pequeño. Selección directa para mover los puntos. Y acá apenas se va a estar viendo, así que Alt para la copia. Y ya tenemos listo. Siempre cada tanto, no importa el cambio que hayan hecho, si era un cambio chiquito, un cambio grande, no se olviden siempre de ir guardando por las dudas. Bueno, mesa lista. Acá tenemos la silla. Y acá lo que sería la falda tiene un color que es exactamente igual al del fondo, por eso no se llega a ver. Pero se podría hacer un cambio de color. Por ejemplo, acá se ve un poquito más oscuro. Vamos a ver cómo queda. Bueno, vamos con la silla primero. Fíjense que en el caso de la silla tiene borde redondeado en la parte de abajo. Así que podemos hacer lo siguiente. Voy a seleccionar el rectángulo con borde redondeado. Y con las flechitas del teclado me voy a ir hacia arriba. Y lo voy a hacer todo entero así, de esta forma. Ahí está. Listo. Una vez que lo tengo así, voy a ir con selección directa. Voy a seleccionar los dos nodos de arriba y los voy a suprimir. Y listo. Ahí lo tenemos. Tan simple como eso. Fíjense, muchas veces no es necesario hacer la figura de cero utilizando la pluma, simplemente con una forma básica agarramos los puntos y los eliminamos.
Las piernitas son exactamente iguales, lo único que cambia es el color, pero es lo mismo, así que podremos hacer vamos a usar el efecto de reflejo. Rectángulo con borde redondeado. Shift presionado si queremos mantener proporciones. Un poquito más ancho. Y lo voy a estirar un poquito. Ahí está. Este podría ser. Después de este mismo, así como está, tenemos esta figura que está por detrás. Eso lo voy a armar directamente con pluma, me va a ser más sencillo. Nos vamos acá. Vamos a trazar una línea guía. Y le voy a cambiar el color de relleno a este objeto, porque si no se me va a perder. Ahora sí. Acá puedo agregar otro punto. Selección directa. Y vamos a cambiarle el orden. Objeto, organizar, detrás. Vamos acá. Está para adentro. Ahora sí. Esto vamos a cortarlo, le vamos a colocar en otra capa distinta. Pues la mesa ya estaría y ahora vamos a poner a la secretaria. Control S para guardar. Acá tenemos una línea. Yo acá necesitaría hacer una curva. Entonces lo que puedo crear es lo siguiente. Voy a trazar una línea recta grande. Y voy a hacer un grupo de pintura interactiva. Así no tengo que preocuparme de armar esta pieza. Ya que si yo, por ejemplo, quiero hacer la sombra, tendría que ir con el rectángulo, dibujarlo. Vamos a sacar el contorno. Y después con selección directa y con pluma tendría que tratar de que me quede esta curva. No es mucho trabajo porque es simplemente un punto que hay que agregar acá. Ahí estaría. Pero si yo me acercara un poquitito más, vemos que acá se ve un poquito de celeste. Más no me puedo acercar por el tema del zoom, pero ahí da la impresión como que no está justo en el borde. En cambio, si usamos la opción de grupo de pintura interactiva, no va a haber ningún problema. Se va a rellenar esta parte sin que quede ningún otro color sobresaliendo. Aquí vamos al grupo de pintura interactiva.
Y vamos a usar los colores de relleno. No le puedo dar todavía color. Vamos acá, selección de bote de pintura y le doy otro color distinto. Ahí está. Listo. Esto va a quedar, organizar, traer al frente. Y así como está, voy a hacer la copia. Me falta acá esta parte. Igual que antes, me conviene trazar una elipse para que sea mucho más cómodo rellenarlo. Vamos acá, este punto no lo necesito, quiero así como un arco, nada más. Así puedo hacer las cintitas. Acá como es un rectángulo, no hace falta que use pintura interactiva, puedo hacer un rectángulo directamente. Y esto que está acá, que sería como un efecto de brillo, también es un rectángulo. Pues un color sólido. Ahí lo tenemos. Vamos a hacer los duplicados. Esto primero lo voy a convertir en un grupo. Pintura interactiva. Listo. Y selección de pintura interactiva o un relleno cualquiera. De todo esto vamos a hacer un reflejo o transformar, reflejo, copiar. Vamos a correrlo. Bueno, vamos a hacer cuentagotas. Donde tengo mi bote de pintura interactiva. Acá, selección de pintura interactiva. Un clic en este pedacito. Ahí estaría. Nuevamente. Selección de pintura interactiva. El mismo color que se encuentra acá. Y acá le sacamos el contorno. Sin trazo. Después acá este relleno. Cuentagotas. Y este otro pequeñito. Cuentagotas también. Selección. Y le sacamos acá. Uy, se me perdió el... Bueno, no importa. Se me perdió en el camino. Ahora sí. Y esto sin trazo. Este que está acá es el mismo color. Acá los zapatitos también. Listo.
Y acá la pierna es de este tono de color que se encuentra acá. Nuevamente, selección, cuentagotas, este mismo color. Selección, cuentagotas y un color un poco más clarito. Y sin trazo. Una vez que ya lo tenemos todo armado, este también sin trazo, vamos a agruparlo. Clic derecho, agrupar. Y acá están a la misma altura. Esta parece un poquito más arriba. Y esta parece un poco más chiquita. Pero apenitas. Ahí está. Ahí quedó. Guardamos. Vamos a ver si... Muy bien, entró justo en la silla. Vamos a hacer el asiento un poco más ancho. Desactivamos mesa y acá lo estiro. El tema es que si yo lo estiro de los costados se me va a deformar. A ver si se deforma mucho y un poquito se deforma la curva. Vamos con selección directa y estiro directamente los puntos. Quedo un poco con los pies colgando. Pero si no, después lo que se puede hacer es cortar parte de la foto. O sea, usar máscara de recorte, más o menos a esta altura. Asegurándome de que estén todos los objetos debajo de este rectángulo. Y así como está todo seleccionado, objeto, máscara, recorte, crear. Y después esta parte que se ve es la única que se exporta como un JPG. ¿Sí? Entonces de esa manera controlo un poquito más el tamaño. Después para hacer la parte de la lucecita de la lámpara, ahí se puede usar degradado con transparencia. Hacemos lo que es el rectángulo, con selección directa marcamos acá por ejemplo un punto. Este es casi medio recto, apenitas un chiquitín para adentro, para que no quede tan recto, ahí apenitas. Y después con degradado dentro del relleno, lineal, vamos con la herramienta degradado y vamos a decirle que vaya desde este punto hasta esta dirección. En vez de blanco sería como un amarillo, medio naranja, más o menos como este. Y acá en vez de ir a negro, vamos a hacer un duplicado de este mismo color y el negro lo sacamos.
Y a este color la opacidad se la reducimos a 0, entonces queda ahí transparente. Podemos continuar con el degradado para ir jugando con las transparencias. Y ahí queda. Igualmente me falta todavía el resto del diseño. Vamos con la lap. Lo que es la laptop es un rectángulo con bordes redondeados y en este caso tiene las 4 esquinas redondeadas. Bajamos un poco la cantidad de curva. Ahora el tamaño. Ahí estaría. Como venimos trabajando con pintura interactiva, le damos primero un color. Vamos a darle un color base, se lo podemos dar después. Y acá podemos usar pluma, ya que no es un círculo, sino que simplemente es como una curva que se genera acá. Vamos a sacarle el color de relleno. Y ahora con selección directa lo cambiamos. Vamos a cambiar la dirección de los puntos. De ser necesario, siempre podemos agregar o ir eliminando los puntos que consideremos que no vamos a usar. Seleccionamos ambas figuras, grupo de pintura interactiva y ahora herramienta selección, un clic acá, cuentagotas, un clic acá, cuentagotas, y esto no tiene que tener ningún tipo de trazo. Preparado. Y en el centro esto se puede agrupar para que no se pierda. Ahora sí, listo. Acá tiene, que no lo vi, es como un medio círculo que hace el efecto de sombra. Esto vamos a agruparlo para que no se pierda. Control G y ahí lo tenemos agrupado. Y esto vamos a círculo. Y también podemos hacer uso de grupo de pintura interactiva. Vamos a marcar las dos piezas juntas. Bote de pintura.
y un clic ahí. Sin trazo. Chuchis. Ahí quedó la sombra. Para el cuerpo pareciera, lo podemos hacer con pluma, pero quizás la forma base podría ser con un polígono. A ver, tenemos 5 lados, podrían ser. Después los tiramos. Y estos puntos que están acá los convertimos en curva para suavizarlo. Y después estos que están acá, con escala podemos moverlos un chiquitín hacia adentro. Ah, quedó casi del mismo tamaño que la notebook. Más o menos. Ahí estaría. Y esto lo vamos a reducir. Y estos puntos los marcamos y con escala activada los llevamos hacia adentro. Ahí con escala estiramos un poquitito, no mucho. Y va tomando forma. Bueno, los voy a guardar hasta acá. Después la próxima clase lo seguimos. Traemos el relojito que ya está hecho. Así que el único ejercicio que les quedaría de tarea para que lo hagan ustedes es el que tenía la Z con la E. Este que está acá. Así practicamos con las herramientas de fusión.